Nuevamente han atacado la base Puerto Argentino, dirigirse a las posiciones, a los refugios, y nosotros dijimos, por las dudas que esto sea cierto y sea una realidad, vamos a los refugios. Pero los refugios que fuimos nosotros realmente eran un desastre, porque claro, nosotros volábamos todo el día, de sol a sol, de la mañana temprano hasta última hora de la tarde. Y en un par de veces nos habían dado la orden de cavar los refugios para guarecernos ante un ataque, en fin. Nosotros no teníamos los elementos. Entonces le pedimos las palas del equipo individual a los soldados del 25. Y nos prestaron la pala Lima. La pala Lima es una palita chiquita así que uno lleva en su equipo de combate. Claro, empezamos a cavar así para hacer el refugio individual, y cuando llegamos a la primer piedra dijimos, hasta acá llegó nuestro amor. Habíamos cavado entre 8 y 10 centímetros, una cosita así. O sea que el pozo de refugio de personal era 1 metro por 1 metro por 10 centímetros. Entonces cuando dieron la orden de ir a los refugios, el jefe Cuadrón habrá pensado que teníamos refugio subterráneo, no sé lo que habrá pensado el jefe Cuadrón. La cuestión es que nos sentamos afuera del refugio, del pozo ese, y pusimos los pies adentro, o sea que no nos llegaba ni a cubrir los tobillos. Bueno, y se junta el jefe de escuadrón en el puesto de comando, con el jefe de base y todo el Estado Mayor, y dan 2 órdenes, ¿no? La primera, que entremos en alerta máximo cuando vuelven. La segunda, que hagamos dispersión del material. Cuando fueran las primeras luces, teníamos que correr los helicópteros al poblado de Ganso Verde, que estaba ahí nomás, y los aviones tenían que despegar e irse a una base alternativa, que era la base Calderón. Los aviones Pucará tenían que ir a ese lugar. Y bueno, cuando estábamos en ese procedimiento, nosotros ya habíamos puesto los helicópteros en el pueblo, en Ganso Verde. Solamente pudieron despegar 2 aviones, porque cuando fue a despegar el tercero, se le mete la rueda de nariz, la rueda de la pata del tren delantero, queda con la cola hacia arriba y no puede despegar ningún avión más de la pista. Y a las 8:31 se efectúa el ataque a la base nuestra con 3 aviones Sea Harrier. Y ahí recibimos nuestro bautismo de fuego, el 1 de mayo a las 8:31. ¿Qué sensaciones le genera recordar esto y haberlo vivido, ¿no? Bueno, al haberlo vivido nos llamó muchísimo la atención y fue mucha impotencia, porque nosotros estábamos preparados, teníamos la base totalmente preparada, todos los sistemas, la artillería, comunicaciones, incendios, sanidad, los helicópteros, los aviones, la base estaba perfectamente montada. Y por esta situación de que justo estaba el avión obstaculizando la pista, este avión que se había roto, no pudo despegar ningún avión más. Entonces cuando se produce el ataque, nosotros teníamos los 4 helicópteros en el pueblo de Ganso Verde, y la gente que todavía estaba de Pucará estaba tratando de sacar el avión del medio de la pista para ver si podía seguir despegando. Y es ahí, en ese momento, donde se produce el ataque. Mucha impotencia, porque la gente la sorprende en otras tareas que no eran las habituales para dispersión del material. Y bueno, ahí con las bajas que se produce de ese ataque, tuvimos nuestros primeros muertos. Ese fue nuestro bautismo de fuego. Ahí es donde muere el teniente Juquic, a bordo de su avión Pucará, y los mecánicos que estaban atendiendo su avión, los mecánicos y los artilleros que estaban preparando su avión para que despegara. Y bueno, y una gran conmoción en toda la base, porque se produce la explosión de los tanques de combustible, la munición, el armamento, un gran caos se produce después del ataque ese, en donde nos tomó totalmente de sorpresa y totalmente desprevenido, porque la gente estaba abocada a esa situación del avión que se había encajado ahí en el medio de la pista. Y realmente mucha impotencia, porque no pudimos reaccionar. Claro. Nuestra artillería no pudo tirar un tiro, los aviones estaban en la pista,
lo único que habíamos alcanzado nosotros los helicópteros a correrlos de posición al poblado, pero fueron alcanzados todas las posiciones de la pista y de todo el vivac de toda nuestra base. O sea que para nosotros fue una gran impotencia de no haber podido reaccionar y no haber podido repeler ese ataque, estando la base preparada, ¿cierto? Pero bueno, a los días siguientes nos tomamos revancha y cuando volvieron a atacar el día 4 3 aviones Sea Harrier, se produce el primer derribo porque ya la base estaba en alerta máxima y se produce el derribo de un avión Harrier en nuestra base, en donde es alcanzado uno de los pilotos, que era el teniente Nick Taylor, y muere al impactar su avión en el mismo terreno nuestro de la base. Cae el avión ahí sin poder eyectarse y bueno, fue la revancha, digamos, de nuestro bautismo de fuego el día primero, que no pudimos reaccionar ante ese ataque. Cuando volvieron a atacarnos ya estábamos preparados y nuestra artillería y todos nuestros sistemas obraron de acuerdo al plan de defensa. En una parte del relato nombraste Ganso Verde. Sí. Si yo te hago escuchar algo, ¿me podés decir qué te recuerda? A ver. Sí, por supuesto. Esta canción es una canción que después del 1 de mayo, cuando nosotros hicimos los nuevos refugios en las nuevas posiciones donde estábamos dentro de Ganso Verde, del poblado de Ganso Verde, nos asignan a la tarde de ese 1 de mayo, nos asignan una casa, porque todo el personal que vivía ahí, todos los kelper que vivían ahí en ese poblado, fueron llamados al centro del poblado, un poquito pasado el mediodía, y el subteniente Gómez Centurión, que era uno de los jefes de sección del regimiento de infantería 25, en perfecto inglés les dicen que se van a revisar las casas, se van a confiscar los equipos de comunicaciones, porque se presumía que el ataque, como fue tan certero, de que habían sido los mismos kelper los que habían pasado las posiciones de donde se encontraba todo nuestro desplazamiento en la base, y que a partir de ese momento todos los habitantes del pueblo iban a ir a vivir a la escuela e iban a ir a vivir a la iglesia, y a nosotros nos asignan una casa, la segunda casa del lado del muelle, nos asignan al escuadrón helicóptero. Era una casa linda, una casa de 2 plantas, que daba, su jardín de invierno daba a la bahía del puerto, tenía un pequeño puertito ellos, y tenían una videocasetera con esos cassettes que se usaban antes, estoy hablando hace 37 años atrás, esos JVC grandes que eran como unos ladrillos así, y cuando introducíamos, había 3 nada más de eso, ¿no? Había una película, un juego para niños y un video musical. Y ese video musical, que es de esta canción, casualmente, era un video musical interpretado por Diana Ross. Y Diana Ross, en su repertorio, en ese recital, que no sé en qué año fue, tenía una canción, que es esta que ustedes acaban de poner de música de fondo. Es una canción que se llama ¿Sabes hacia dónde vas? Y esa canción es una canción que realmente nos quedó muy... La guardamos para nosotros, la gente del escuadrón helicóptero, porque primero que era un pasatiempo que nosotros teníamos cada vez que dejábamos de volar y estábamos en un momento de recreación, íbamos a la videocasetera cuando estaba disponible, poníamos el cassette, escuchábamos la música y en particular esta canción, por el contenido de la letra. Es una melodía muy linda, la letra es muy linda también, es muy bella, después pudimos traducir la canción, y el título de la canción, lo dice todo, dice ¿sabes hacia dónde vas? Y eso a nosotros, y particularmente a mí, lo he aplicado mucho en mi vida, porque en Malvinas, cuando íbamos volando,
nosotros adquirimos una destreza en vuelo de aplicar unos procedimientos que no lo aplicábamos acá en el continente, que era volar rasante, salir a primeras luces de la mañana, casi en el crepúsculo de la mañana, en el crepúsculo de la tarde, bueno, con unas técnicas de vuelo particulares, y la cartografía que nosotros usábamos no era concordante con el terreno, es decir, la carta que teníamos con el terreno no coincidía, ¿no? Entonces muchas veces, ante una cierta duda, y nos preguntábamos nosotros mientras estábamos volando, yo le decía al otro piloto, Diana Ross, y él automáticamente se daba cuenta y decía, sí, sé a dónde voy, porque era el título de la canción, sabes hacia dónde va, ¿cierto? Qué bueno. Y bueno, y después la adopté en muchos parámetros de mi vida, cuando he estado en situaciones así un poco, digamos, dubitativo en algunos momentos de mi vida, yo me hacía la pregunta, ¿sabes hacia dónde vas? Y me volvía de nuevo la melodía de esta canción que es muy linda realmente y muy pegadiza. Y esa es la canción que yo elegí para hacer en la presentación del libro, la secuencia del video, de las secuencias fotográficas, que son las fotos que contiene el libro que he editado recientemente. La musicalización de fondo es esa canción, casualmente, es la canción de Diana Ross, ¿Hacia dónde vas? ¿De cuántas misiones participaste en Malvinas? En Malvinas volamos muchísimo, realmente, a nivel personal, estuve en 75 misiones, de las cuales 26 misiones fueron de combate netamente en el periodo del 1 de abril, después del bautismo de fuego del 1 de mayo. O sea, todo lo que duró el periodo hostil, ahí pude hacer 26 misiones. Es una actividad muy rigurosa la que nosotros hicimos con nuestro escuadrón, porque ya les digo, volábamos todo el día, no podíamos volar de noche, no era porque no tuviéramos capacidad, sino porque las radioayudas que estaban en el aeropuerto de Puerto Argentino se apagaban. Los equipos de VHF, de comunicaciones, el equipo de aproximación a la pista por instrumento. Entonces nosotros, que teníamos el helicóptero capacitado para volar por instrumento y para volar de noche, no lo podíamos hacer porque las radioayudas estaban todas apagadas. Entonces no teníamos señales en el helicóptero y teníamos que volar en forma visual. Y muchas veces las noches eran pero tan cerradas, allá en Malvinas, y el terreno no es plano, el terreno sufre muchas ondulaciones y hay algunas elevaciones bajas, pero son elevaciones que no nos permitían tener una referencia visual con el terreno, como para volar ante una superficie plana, ¿cierto? Entonces, de noche no volábamos por precaución, más que nada, porque eso era una situación que podía acarrear en un accidente. En lugar de hacer algo productivo, se iba a transformar en una situación riesgosa que era la que había que tratar de evitar. Y bueno, nuestros vuelos fueron realmente de variada gama, de traslado herido, rescate de piloto en combate, rescate de personal, traerlo a propias líneas, en fin, una serie de tareas que nuestro escuadrón las cumplió ampliamente, ¿no? ¿Y cómo fue ese último rescate realizado en Malvinas? El último rescate fue una situación muy, muy particular. Nosotros ya estábamos, después el 28 de mayo, durante los combates en Darwin, nuestro jefe de base nos ordena replegar los helicópteros a Puerto Argentino. Los replegamos a Puerto Argentino y operábamos en una pista de carreras que los ingleses tenían a las afueras del pueblo, que eran una pista de carreras cuadreras. Yo no sé si vos te acordás, Marce, la pista esa al oeste, digamos, del poblado.
en donde aterrizábamos los helicópteros, los nuestros, los de ejército. Y bueno, el vuelo del día 31, la noche del 30 para el 31, fue la primera gran nevada que hubo. Una nevada pero terrible, donde se juntó una capa de nieve de entre 20 y 30 centímetros, que fue una cosa realmente muy, muy marcada, porque fue la primera gran nevada que nosotros tuvimos en Malvinas. Y había quedado una patrulla, ya había caído la base Cóndor el 29, había quedado un puesto de la red de observadores aéreos nuestros, el puesto Biguá, había quedado detrás de las líneas. Logran hacer contacto con otro puesto de la ROA el día 30 y le hace puente este otro puesto de la ROA con el puesto de comando, y le dicen que tienen que dirigirse a un determinado punto al lado del seno del Choiseul, donde un helicóptero rescate lo iba a ir a recuperar al día siguiente. Cuando esta patrulla, integrada por un oficial y 2 soldados, comienza la evasión y escape, entre medio de lo que eran los movimientos de helicópteros, las patrullas aéreas de combate y ya la base en poder de los ingleses, llega a un determinado punto que lo sorprende la nevada esta en su travesía nocturna, y uno de los soldados se resbala en una de las piedras, se le produce un gran esguince de tobillo y no puede continuar la marcha. Entonces el alférez le dice, por favor, aplicá un poquito de voluntad y trata de superar el dolor. Bueno, el soldado trata de superar el dolor, sigue un trecho más caminando, hasta que llega a un determinado punto en que dice, no puedo caminar más. Sigan ustedes, le dice el soldado al alférez, y al otro soldado le dice, sigan ustedes hasta el punto de recuperación, donde el helicóptero los va a ir a buscar, y después vean a ver si me vienen a buscar a mí, o vean qué pueden hacer. Y el alférez le dice, de ninguna manera, o vamos los 3 al punto de recuperación, o nos quedamos los 3 acá en donde estamos, y se verá qué es lo que va a pasar, si viene el helicóptero, no viene el helicóptero. Bueno, al día siguiente nosotros salimos, nos ofrecimos voluntarios para hacer ese vuelo, y cuando cruzamos el seno del Choiseul y llegamos al punto de recuperación, donde teóricamente tenían que estar el alférez y los 2 soldados, no estaban. Entonces nosotros dijimos que podríamos haber cruzado el seno del Choiseul, y que el viento reinante que viene del lado de la Gran Malvina nos hizo correr, y que nos hizo derivar una milla y media, y nos llegamos al punto de recuperación. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos viraje por derecha, apuntamos a la base Cóndor, que la teníamos ahí delante nuestra, a ver si encontrábamos el punto ese al alférez y los 2 soldados. Ahí es donde empezamos a tener contacto directo de radio con el alférez, y nos dice, Pala es el indicativo de los helicópteros del Malvinas, y dice, los escucho, cada vez los escucho más fuerte, pero no lo veo. Y nosotros íbamos rasante, bordeando el terreno, así ondulado, y en un determinado momento yo veía que la base Cóndor la teníamos ahí adelante, estábamos a 4 kilómetros de la base. Me dice, veo un alambrado que hay separando los campos. Sí, le digo, está delante nuestro. Bueno, dice, de ese alambrado 100 metros estamos nosotros. ¿Pero dónde están ustedes? Le digo, que era toda una capa blanca que se veía de la nieve acumulada, que no se veía nada, era toda una cosa blanca. Me dice, siga adelante, siga adelante. Entonces nosotros empezamos a reducir un poquito la velocidad para cuando nos dijera, ahí estamos, o aterrice, y nos dice, estamos a 100 metros, siga adelante, 80 metros, siga adelante, 50 metros, siga adelante, 30 metros. Y en un determinado momento nos dice, aterrice. Aterrizamos y no había nada, no se veía nada. Y de golpe salen de la capa de nieve el alférez y los 2 soldados, porque habían hecho supervivencia en ese lugar,
habían puesto una manta, se acostaron los tres arriba de esa manta y por encima de ellos pusieron la otra manta. Y arriba de la manta cayó la nieve. Entonces le hizo un mimetizaje perfecto. Nadie los podía ver. Ellos sí a lo mejor podían ver por un agujerito hacia afuera del lugar ese, pero nadie de afuera los podía ver realmente. Y bueno, así en esa situación pudimos embarcar al soldado, al alférez y a los 2 soldados y emprendimos el regreso a nuestra base. Y cuando cruzamos el estrecho, el canal de el Seno Choiseul nuevamente, nos dice el radar de Puerto Argentino, Pala, dice, tiene una patrulla aérea de combate 5 millas a la cola. Ahí nomás tuvimos que aterrizar, evacuar el helicóptero, dejamos el helicóptero en marcha, con los rotores en marcha, nos cubrimos cuerpo a tierra con los arbustos y con unas piedras que habían ahí en el lugar ese, y por arriba nuestro pasan los 2 aviones Harrier en dirección a San Carlos. No nos vieron, por suerte. Bueno, cuando ya estaba a una distancia prudencial, le digo interrogo, me acerco al helicóptero, me enchufo de nuevo el casco, interrogo al radar y el radar me dice que puedo continuar el vuelo, que los aviones ya se habían alejado y que no había movimiento aéreo en la zona. Así que nuevamente embarcamos todo dentro del helicóptero, dimos potencia a pleno y continuamos nuestro viaje a Puerto Argentino con la satisfacción de haber podido hacer ese rescate el día 31 de mayo de ese puesto de la ROA, de la Red de Observadores Aéreos de la base Cóndor, que estaba integrado por un alférez y 2 soldados. Hablamos un poco de los helicópteros, pero esta es una pregunta técnica. ¿Qué características tenían los Bell 212? Los Bell 212 son helicópteros medianos de procedencia norteamericana que habían sido comprados en el año 78 por la Fuerza Aérea Argentina con un equipamiento especial, porque es la única versión, eran los helicópteros que vinieron a la Fuerza Aérea, en la versión IFR, es decir, habilitados para volar por instrumentos, igual que un avión. Podíamos volar diurno, nocturno, en condiciones marginales de meteorología, y podíamos volar gracias al instrumental que tenía la aviónica de nuestro helicóptero, podíamos volar por instrumento como un avión. Es decir, que tenían esa particularidad. Es un helicóptero de capacidad de 15 personas, con capacidad para instalarle equipamiento de búsqueda y rescate sobre zona terrestre o marítima. Nosotros le habíamos adosado también sistema de flotación de emergencia, cosa que si teníamos una emergencia sobre el agua, el helicóptero puede amerizar y estar a un determinado tiempo antes de que se hunda, como para que uno pueda inflar las balsas y subirse a las balsas, ¿cierto? También los helicópteros nuestros tenían la capacidad de estar artillados con ametralladoras frontales o con coheteras, según la versión y según el comportamiento o la misión que se iba a realizar, era el tipo de configuración que lleva de combustible, tanques chicos, tanques grandes, ametralladoras, cohetes, traslado de personal, traslado de heridos. Se puede trasladar también en ese helicóptero 6 camillas en forma simultánea, con un médico que va atendiendo a los 6 que van en las camillas. Es decir, es un helicóptero que tiene un multirol, por cuanto tiene capacidad para poder hacer todo ese tipo de tareas, ¿no? Y realmente es un helicóptero muy confiable, es un helicóptero bimotor, que eso le da mayor seguridad todavía, porque ante la situación de que un motor deje de funcionar, con un solo motor el helicóptero vuela. Entonces es muy seguro, muy confiable, muy maniobrable, y cumplió y cumple muchas tareas, como les acabo de decir: traslado personal, traslado material, traslado de heridos, configuración de búsqueda y rescate sobre tierra, de búsqueda y rescate sobre agua,
Es decir, según la misión, la tarea que se vaya a desarrollar, es la configuración que tiene este helicóptero. Y es un helicóptero muy versátil realmente. ¿Tenés información de qué pasó con las naves que quedaron en Malvinas? Sí, de los 2 helicópteros nuestros, que quedaron prácticamente inutilizados al finalizar la guerra, con el que mejor condiciones estaba, que era el Hotel 85, los ingleses se lo llevaron a Inglaterra, lo pusieron en servicio y se lo vendieron a una compañía offshore australiana. Y bueno, ahí ya no supe más después qué fue el paradero de ese helicóptero, si dejó de volar ahí en Australia o cuál fue el futuro de ese helicóptero. Y el otro helicóptero, el Hotel 83, está en el mismo lugar que nosotros lo dejamos en las pistas de carreras cuadreras que teníamos allá en Puerto Argentino, totalmente canibalizado, destruido, porque también fue alcanzado por las esquirlas del duelo de artillería entre la artillería argentina y la artillería británica, y piedras que pegaban ahí, pegaban en los parabrisas, pegaban en la chapa y lo demás, y se fueron deteriorando. Y actualmente, yo después les voy a mostrar una foto que tengo de cómo está el Bell 212 en la actualidad en Malvinas. Lamentablemente quedaron allá, no los pudimos traer porque no pudimos hacer el procedimiento de embarcarlos en un C-130 y traerlos nuevamente al continente, porque se necesitaba mucho tiempo y se necesitaba los aparejos para sacar el rotor, sacarle los esquíes, sacarle una pala al rotor de cola para poder introducirlo completo dentro de la cabina de carga, la bodega de carga del C-130. Y bueno, lamentablemente por esas circunstancias no pudimos traer los 2 helicópteros de regreso y quedaron allá en Malvinas. ¿Qué aprendizajes y qué valores le deja Malvinas? Bueno, el aprendizaje fueron muchos. Nosotros siempre en la Fuerza Aérea sacamos lo que denominamos lecciones aprendidas de todos nuestros operativos, despliegues y tareas que cumplimos, en donde evaluamos cuáles han sido los pros y los contras de cada uno de nuestros vuelos, de cada una de nuestras misiones, en el cumplimiento de las tareas que nos asignan. Sacamos muchas conclusiones y el aprendizaje fue muy bueno, porque todo eso se ha podido transmitir a las generaciones nuevas de helicópteristas, y la experiencia que uno ha adquirido en combate se la ha podido transmitir también a las nuevas generaciones, de modo tal de que si tuvieran que en estos momentos ir a un combate, van a ir con un cúmulo de conocimientos que nosotros en ese momento no lo teníamos, porque nunca habíamos entrado en guerra. Todos los procedimientos que aplicábamos al principio fueron procedimientos que se aplican en época de paz, pero ahora hay procedimientos estandarizados que se aplican pura y exclusivamente en momentos de combate, como por ejemplo un rescate, ahora se llama RESCON, rescate en combate, en donde no interviene solamente una aeronave, intervienen cientos de aeronaves, cientos de efectivos navales, terrestres, fuerzas especiales, para que un helicóptero de rescate haga el contacto con el piloto y lo traiga a propias líneas. Pero en el ambiente donde se está produciendo esa operación, hoy en día hay un sinnúmero de aeronaves de combate, aeronaves que están haciendo cobertura aérea, aeronaves naves por modo naval, que están controlando todo lo que es, si fuera una zona de agua, fuerzas terrestres también. Es decir, que ahora que gracias a los procedimientos que nosotros aplicamos y que la doctrina en distintas fuerzas aéreas del mundo tuvieron que cambiar producto de las técnicas que aplicó la Fuerza Aérea en el ataque a los buques y demás, se sacaron muchas lecciones aprendidas, y eso está todo canalizado en cada uno de los escuadrones de combate, de transporte, de helicóptero. Todas las enseñanzas de la guerra fueron a parar para que los nuevos combatientes tengan
una base de conocimiento que nosotros en aquella época no la teníamos. ¿Y en valores qué enseñanza les ha dejado? Bueno, los valores, obviamente. Una guerra te deja muchos valores. Primero, el compañerismo. Segundo, el haber sido consecuente con el compromiso sagrado que uno adquirió cuando juró la bandera. No es simplemente un juramento en el cual es una fórmula de rigor nada más. El juramento que nosotros hicimos la bandera es un juramento sagrado, es un juramento que lo llevamos toda la vida y nos vamos a morir con ese juramento, estemos en actividad o estemos en situación de retiro, porque es un compromiso que uno adquirió con la patria al hacer ese juramento a la bandera. Eso por un lado. Segundo, la firme convicción de nuestros principios y de nuestros valores, que tanto nuestros padres como nuestros profesores y maestros nos enseñaron, se aplican también en momentos de guerra. Por ejemplo, la camaradería, el acercamiento a la persona que está al lado, el atenderlo si es necesario, brindándole, a lo mejor exponiéndose uno para tratar de apoyar o salvar a otro. Esos son valores que indudablemente son hechos reales que nosotros hemos cumplido y que nosotros le hemos transmitido a nuestra gente, porque es la única forma de poder realizar nuestra tarea y que alcanzar un grado de eficiencia que sea bastante aceptable. La conjuntez en nuestros procedimientos, en nuestras especialidades, con nuestros camaradas, no solamente la Fuerza Aérea, sino también con el Ejército, con la Armada, de tratar de mantener ese núcleo común ante una determinada situación, procedimientos estandarizados, en fin, todas estas cuestiones de valores en donde hoy en día, que están tan escasos en nuestra sociedad, en un ambiente militar y específicamente ante una situación de guerra, todo eso se potencia y uno tiene que tener los conceptos y los valores muy encarnizados, porque en periodos en donde uno tiene máximas exigencias, tiene que obrar en consecuencia. Entonces, todos esos valores que nosotros traíamos aprendido y que hemos reforzado en los institutos de formación y a través